entendiendo todo el consejo de la palabra del Señor. Marcos 12, nos quedamos en el versículo 18. La pregunta sobre la resurrección. Entonces vinieron a él los saduceos, los que dicen que no hay resurrección. Le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere, dejara esposa, pero no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia de su hermano. Y hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. El tercero de la misma manera, y así los 7. No dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 le tuvieron como mujer. Entonces respondiendo Jesús le dijo: no erres por eso, porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán, ojo, como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los que mueren, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Si tenemos tiempo, continuamos ahí. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Gloria al Señor. Una alergia bien fuerte porque fuimos a mover unos tigres de ahí de una casa. Amén. Unos tigres y no podíamos echarlos de ahí. Y Joseph y Patty, los tigres grandotes. Así. O gatos monteses eran, yo creo. Los gatos persas. ¿Sabe cómo son? Parecen jaguares, no sé, bien raros. Y saliéndonos de aunque íbamos prevenidos, tomamos pastillas para la alergia, para ir. Pero saliendo de todo modo, ya no la puerta ahí yo sé, porque si el de nosotros tira pelitos, ese tiraba como los esos cuando vas para Juárez, las bolas esas que van cruzando de, ¿cómo le llaman? ¿Muéganos o cómo? Esas bolas que se cruzan en el desierto. Malezas, unas bolas, no sé cómo le llaman. Pero así estaba la cosa con esos animales, ¿sabes? Pero sí, gloria a Dios, pudimos hacer eso. Hoy estamos aquí, hermanos, sobre la pregunta sobre la resurrección. Hoy estamos aquí navegando en Marcos 12, 18. Después de que los fariseos, después de que los escribas, después de que los saduceos, después de que los herodianos seguían a Jesús, pero para ponerle trampas, para escandalizarlo. Después de que estos 4 grupos perseguían a Cristo para ponerle trampas, para hacerlo errar o fallar, y eran preguntas perspicaces, se dice, ¿no? O preguntas tontas, o preguntas conflictivas, ¿no? Para ver si Jesús sabía contestarlos. Regularmente los escribas eran de las personas más estudiosas, pues eran escribanos, escribas, ¿no? Los periodistas, los intelectuales de ese tiempo. Los fariseos eran los religiosos de ese tiempo, encargados de interpretar la ley y los profetas. Y los saduceos también eran la crema innata de Israel. De hecho, para la mayoría de los puestos de sacerdotes y todo, venía casi de la línea de los saduceos, porque eran los más, según esto, más estudiosos, los más pudientes económicamente, los de más poder político y religioso. Así de que de saduceos y de los fariseos, de ahí saltaban y agarraban los puestos o los huesitos en el clero de ese tiempo. ¿Ven? Estos grupos seguían a Jesús porque le molestaba la palabra de Jesús, porque Cristo enseñaba, dice, con autoridad, no como ellos. Él tenía verdadera autoridad. Tenía autoridad sobre los paralíticos, sobre los enfermos, sobre los muertos. Tenía enfermedad sobre todo, los vientos, las tempestades, el clima, la naturaleza, los demonios. Sobre todo tenía poder Jesús. Y a ellos les molestaba
la presencia de Jesús, como hoy en día. Tú puedes hablar en una escuela, puedes pararte a hablar acerca de... Puedes pararte acerca hablar de la familia en las calles, en una plaza, en donde te den oportunidad de hablar de la familia y todo está bien. Pero si nombras tú que así dice la Biblia respecto a la familia, ahí, corte. Ahí te van a querer linchar. Puedes hablar de psicología acerca de los hijos, acerca del matrimonio. Pero nomás nombras el nombre de Jesús y empieza el problema. Puedes tocar cualquier tema casi ahorita, lejos de Jesús, pero si metes a Jesús, empieza el problema. Aún en la familia. Puedes hablar de cómo reunificar la familia, cómo juntar la familia, cómo unir la familia, pero falta que alguien tope a Jesús o hable de Jesús. Y empieza el problema. Porque Jesucristo mismo dijo que había venido a traer, ¿qué? Espada, división. Porque muchos no toleran a Jesús, no toleran a Cristo Jesús. Puedes hablar de política, puedes pasarte días, horas, y se te ocurre hablar de Jesús, y ahí empieza la polémica. Amén. Porque para los saduceos, los religiosos de ese tiempo, Jesús era un impostor. Jesús no toleraban hablar, hermanos, de Jesús. Amén. Después que Jesús camina, maldice la higuera estéril, después de que Jesús por ahí el lunes hizo una limpieza del templo, donde los exhortó porque la casa de oración la habían hecho una casa de ladrones. Después de que le decían con qué autoridad haces todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, después de eso vamos aquí a esta lectura. Entonces estos grupos vinieron a él, los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si algún hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia, dice ¿qué? De su hermano. Vinieron los saduceos con esta pregunta. Vinieron con esta pregunta: Señor Jesucristo, Moisés nos ordenó que si un hombre muere y luego no dejó descendencia para cuidarla, el patrimonio familiar, entonces está permitido que su hermano se case con esa mujer. Y si esa nueva unión no deja matrimonio, no es que se case el otro hermano con ella. Hubo 7 que se casaron con ella. Y cuando por fin murió ella, si hay resurrección, le dicen, ¿con cuál de ellos va a estar casada ella en el cielo? Una pregunta tonta, ¿no? Y es como, yo creo que muchos nos hacemos esa pregunta: ¿qué sucederá cuando alguien muera? Como aquí que le dijo, ¿quién cuenta? Un hermano cuenta ese chiste, ¿no? Que el hombre tenía bastante dinero, bastante pisto, bastante plata. Y le dijo el esposo: vieja, cuando me muera, pues échame todo lo mío, toda mi riqueza. Dijo la mujer: sí, viejito, claro que sí te voy a echar. Yo creo que le dijo el esposo: porque no se quiera pasar cuando yo muera con mi riqueza. Sí, viejo, cuando te muera yo te voy a echar toda tu riqueza. Y cuando murió el amigo, sí, dicho y hecho, ¿no? La mujer dijo pues que le echáramos todo, así de que le hizo un cheque, y se lo echó ahí, hasta de ladito, a ver dónde lo cambio, porque ¿qué pasará allá en el cielo? Porque ¿qué sucederá cuando alguien muere? No sabemos, ¿verdad? Ahora, algunos dicen que no hay nada después de la muerte. Muchos dicen no hay nada, así que nace, vive, crece, desarrollate, multiplícate y luego mueres. Esa es la ley de la vida y todo se acabó, ¿no? Otros dicen que no hay nada después de la muerte, que el hombre es solamente materia y luego muere y se descompone y ahí acaba toda la existencia. Algunos otros dicen que después de la muerte
¿Han mirado una luz al final del túnel? Como un túnel. Allá una luz. Y después de esa luz un sueño profundo. Dormir eternamente. Algunos otros, como los testigos de Jehová, esta secta, ellos enseñan que los justos heredarán esta tierra y que los injustos, los que no siguen a Jesús y sus enseñanzas, serán nada más completamente aniquilados. Los católicos enseñan que cuando uno muere, todavía tiene la oportunidad de ir al purgatorio y sufrir un tiempo ahí, y gracias a ese sufrimiento ganarse la vida eterna. Pero eso no enseña Jesús. Porque si Cristo murió, entonces, ¿para qué murió Jesús? Si Él murió para darnos salvación. También los testigos de Jehová dicen que uno deja de existir. Pero Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, yo soy la resurrección. A Marta y a María le dijo, yo soy la resurrección, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, dice que vivirá, le dijo a Marta y a María. Y fue donde estaba Jesús muerto y le dijo, Lázaro, sal fuera. Así de que Lázaro revivió por el poder del Señor. Amén. Otros enseñan que después de la muerte no más queda que reencarnar en otra persona o en un animal. Y que de esa manera reencarnas en uno, luego en otro ser, en un animal, en un humano, X. Y ese es el proceso y nunca termina. Eso enseña el budismo. ¿Qué sucederá realmente cuando alguien muere? Y usted puede empezar a darle vuelta a su cerebro, a su mente. El que dice, no, pues nomás muere y se queda ahí, tiene una perspectiva muy pequeña de la vida realmente. El que dice, no, pues muere uno, como dicen, muerto el perro, se acabó como dicen ese dicho feo, ¿no? La rabia. Pues qué corta proyección de la vida tiene las personas. Realmente el cristiano tiene una proyección grandísima, una proyección eterna de la vida. El cristiano cree, piensa, tiene esa convicción de que el que está en Cristo muere, pero recibe vida eterna en Cristo Jesús. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos salvación, para darnos vida eterna. Y gracias a que Cristo murió, dice, pero al tercer día resucitó con poder. Y la Biblia dice que Cristo es las aras de nuestra herencia. O sea, el primero de todos los seres humanos que vamos a resucitar. Porque Cristo resucitó, nosotros podemos vivir el mañana. Si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera tal resurrección, ni hubiera tal creencia. Pero porque Él vive, yo puedo vivir el mañana. Si Cristo no resucitó, entonces es vana nuestra predicación, dijo el apóstol Pablo. Entonces, la enseñanza de los cristianos se viene abajo completamente si Cristo no resucitó. Pero Cristo resucitó en la cruz del Calvario, tanto que dividió la historia antes y después de Cristo. ¿Quién ha hecho eso? Nadie ha hecho eso, solamente Cristo con poder. Amén. Así que, si pensamos acerca de la resurrección, podemos ponernos a filosofar aquí, a darle vuelta al cerebro. La filosofía es darle vuelta nomás al cerebro. Tú puedes filosofar acerca de mi té. ¿Y de qué será el café del hermano Genaro? ¿Será té? ¿Será melón? ¿O será sandía? ¿Será el pretexto del otro día? Puedes filosofar acerca de todo, pero la filosofía es nomás darle vuelta, darle vuelta. Por eso dicen que los filósofos nunca hayan trabajo, porque no crean cosas, ¿entiende? No crean cosas. El único trabajo que tienen es en las universidades enseñar, pero no crean cosas, ellos nomás tienen que filosofar y darle vuelta al pensamiento acerca de alguna cosa nada más. Si nos pusiéramos a filosofar acerca de la resurrección, ahí no perderíamos el tiempo. Mejor ir a alguien que estuvo muerto y luego resucitó y vive ahora. ¿A quién? A Cristo Jesús. Tenemos que confiar en alguien que murió, pero que ya que resucitó y vive por toda aquella eternidad. Y el único es Cristo Jesús.
Lo que enseña la Biblia, lo que enseña Jesús, lo que enseña Jehová de los ejércitos acerca de la resurrección, no es lo que enseñan los testigos de Jehová, no es lo que enseñan los mormones, no es lo que enseña, ¿qué más? El budismo, no es lo que enseñan el islamismo. Lo que enseña la Biblia, lo que enseña Jesús, lo que enseña Jehová de los ejércitos es completamente diferente y me habla de una vida después de la muerte. Amén. Ahí está la Biblia. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no es resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si un hermano de alguno muriera y dejara esposa pero no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia ¿de qué? De su hermano. Vinieron a Jesús los saduceos con esta pregunta. Estos saduceos dicen que no hay muerte porque los saduceos eran muy estudiosos. Como le dije, eran la crema innata de la sociedad. Eran muy estudiosos, muy sabios, entre comillas. Pero ellos tenían el pastel incompleto, ¿saben? Los saduceos nomás creían en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. En esos 5 libros de la ley, o sea, el Torá. ¿Okay? Tenían una enseñanza muy corta, ¿me explico? No creían en los otros profetas. Sin embargo, los fariseos eran diferentes. Los fariseos creían en el Torá, en el Pentateuco, en los 5 libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Y no solo eso, sino los fariseos creían también en todos los profetas, Elías, Ezequiel, entienden todos los profetas, toda la escritura. Todos los saduceos tenían un concepto muy pequeño, una teología muy corta. Los fariseos tenían una teología mucho más extendida todavía. Y una de las cosas que los saduceos no creían era precisamente eso. No creían en la resurrección de los muertos. No creían en los ángeles. Así de que su teología era muy corta, ni creían en la resurrección. Siendo que no creían en la resurrección, fíjese, siendo que ellos no creían en la resurrección, hacen una pregunta acerca de ¿qué? De la resurrección. Y le preguntan: Maestro, ven para acá. O sea, no creían en eso y le preguntan. Mira, Señor Jesús, hubo un caso que hubo un hombre que tenía una esposa. Cuando él murió no dejó descendencia, entonces el hermano tuvo que casarse con ella para cuidar la herencia y para ver si le daba descendencia, pero tampoco le dio. Luego el otro, los 7 hermanos se casaron con ella y ninguno tuvo descendencia. Cuando murió la mujer, a ver, Jesús, si hay resurrección, allá, ¿de quién de ellos va a ser esposa? O sea, una pregunta que ni siquiera ellos ¿qué? Creían. Ahora es una pregunta tonta porque no creo que haya pasado eso. No creo que haya habido una mujer que se la sacaron, como dicen de aquí, de la manga, porque no, es imposible que hubiera eso. No creo que los 7 amigos hubieran estado bien Federicos que no hubieran hallado mujer, ¿no? O quién sabe, pero no, o sea, era una tontera, se lo inventaron ellos. ¿Entiende? Y esa está como para Netflix, Mujeres Asesinas. Sí, porque los 7 se le morían a la mujer, ¿verdad? Está como para un cuento de Netflix. Pero no, era un cuento de los saduceos que querían ponerle una trampa. ¿A quién dice? A Jesús. Querían ponerle una trampa a Jesús. Una trampa a Jesús. Era una pregunta tonta. Entonces Jesús le da una simple respuesta. ¿Saben qué? Ustedes no comprenden cómo será la vida allá. Tienen una teología muy errada, un panorama muy cortito acerca de las escrituras. Su conocimiento está muy estrecho, y era cierto, nomás creían en los 5. ¿Se imagina todo lo que se habían perdido? Las promesas del Mesías, todas las promesas de salvación, las promesas de la resurrección, las promesas del Israel restaurado, las promesas de la Nueva Jerusalén, o sea, se habían perdido toda la revelación completamente. Estaban miopes, una vista limitada. Así es de que Jesús les dice que ellos no comprenden cómo va a ser la vida allá, tienen un panorama muy cerrado. Pero aún así hicieron ellos esta pregunta muy tonta.
Ellos no comprenden cómo será la vida allá. Amén. Yo creo como nosotros también a veces, ¿no? Me han preguntado, hermanos, ¿cómo irá a ser la vida allá en la resurrección? ¿Iré a estar yo tocando una arpa ahí todo el día, como en las películas de blanco y negro? Como el Cupido ese que pintan así, ¿no? Un angelito. No, tenemos una mentalidad muy corta de cómo va a ser allá en el cielo. Aún Juan, en el libro de Apocalipsis, su mentalidad muy corta y trata de, con símbolos, decirnos cómo va a ser allá. Allá no va a haber llanto, no va a haber tristeza, ni va a haber qué, dolor. Calles de oro, dice, y un mar de cristal. Obvio que no es así, pero es para darnos a entender la hermosura y la belleza de lo que va a haber allá. Aquí mismo Cristo dice, allá no se van a dar, dice que en casamiento, sino será su vida parecida, o dice aquí, ¿como qué? Como los ángeles. O sea, erran completamente. Están mal informados, ni se imaginan cómo va a ser aquello allá. No comprendían, y es como nosotros también. Nosotros, ¿cómo va a ser el cielo? No, pues pensamos en Nirnia, ¿cómo se llama? ¿Nirma o cómo? ¿Esa película? Narnia o Nirnia, Narnia, ¿no? Oh, ¿cómo va a ser el cielo allá? No hay una película, no hay película, no hay documental, no hay nada que nos revele cómo va a ser la gloriosa presencia de estar cara a cara con el Señor, adorándole y glorificándole. ¿Cómo será? Estamos estudiando cómo son los ángeles, arcángeles, serafines, querubines y ángeles. ¿Cómo son? ¿Qué características tienen? Y todos hemos tratado de hacer un esfuerzo por discernir en las escrituras qué nos dice acerca de ellos, pero estamos cortos. Porque no, hombre, el blanco y el negro, como pintan a los ángeles, no, yo pienso que un ángel, hermanos, es una belleza. Un querubín. ¿Ha visto usted los pavos reales? De hecho, la Biblia dice que Satanás era un querubín. Y dice que era hermoso. Y a causa de esa hermosura, ese fue uno de las fallas de él, que se rebeló contra Dios. Entonces, yo digo que esos seres son hermosísimos. Imagínese un ángel con las alas así, moviéndose a la velocidad de la mente. Colores que nunca jamás has visto en toda tu vida, ni en los pavos reales, ni en esas chuparrosas, ni en ninguna ave exótica que jamás has visto. La hermosura más grande reflejada en un ser de esos. No hay tal que se le parezca. Algo completamente que escapa, hermanos, de nuestra imaginación. ¿Cómo será? No sé, pero algo va a ser maravilloso. Amén. Gloria al Señor. Incomprensible para nosotros, porque eso transforma, cambia, altera, va contra todas las leyes de la naturaleza que tenemos aquí, completamente. Escapa de nuestra imaginación todo eso, hermanos. Ellos estaban diciendo que lo que había pasado con esta mujer era lo que se conocía como la ley del levirato. La ley del levirato era una ley milenaria, una costumbre milenaria que se usaba en el Medio Oriente, en el Oriente y también en otros lugares en tiempos remotos, mucho tiempo atrás. Y creo que todavía se hacen en algunos lugares todavía. Pero era que si un hombre moría, para conservar su herencia y dejarla en la familia, entonces que tenía que suplantarlo para que no se perdiera esa herencia, era su hermano. Y si moría el hermano, pues alguien más de la familia tenía que tomarla por mujer para cuidar ese patrimonio. ¿Se acuerda del caso de la Biblia? Miramos uno en el caso de Ruth y de aquel salvadoreño que se casó con Ruth. ¿Cómo se llamaba? Boaz. Boaz fue el que tomó el puesto para cuidar la herencia de Ruth, ¿no? Ahí miramos esa historia. Entonces, esa era la ley del levirato. Y Dios lo había dicho por medio de Moisés, para cuidar, hermanos, la herencia
de la familia, era una costumbre milenaria. Pero esto de los saduceos sí era como le digo, era un invento chino. Ellos lo habían inventado realmente porque era ¿cómo se dice?, sacado de toda lógica. La respuesta de Jesús fue claro. La respuesta de Cristo fue muy clara. Y allá cuando haya resurrección, le dijeron, si hay resurrección, ¿de cuál de ellos va a ser esposa? Ustedes están bien errados. Le falta conocimiento y desconocen completamente, dice que las escrituras. Están completamente errados. Primero, porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios, dice que, de vivos. Cuando se le apareció Dios a Moisés, le dijo, yo soy, ¿qué? El Dios de Abraham, Isaac, ¿y qué? Y de Jacob. Él no dijo, yo soy el Dios que fue padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. No, dijo, yo soy en el presente el padre de Abraham, Isaac y ¿qué? Y Jacob. Danos a descender, que yo no sé dónde estén. Abraham, Moisés, Abraham, Isaac, ¿y qué más? Jacob. Y Jacob, no sé dónde estén, pero dándonos a entender que ellos están ¿qué? Vivos en su presencia. Aleluya. Y Jesucristo también dijo, Jesucristo no solamente habló de que era real la resurrección y que había resurrección, sino él dijo, yo soy la resurrección, la verdad y la vida. Que cree en mí, aunque esté muerto, dice que vivirá. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Alábale que Él vive. Gloria a Dios. Jesús mismo habló de la resurrección. Para aquellos que dicen que no hay resurrección, Cristo dijo, Juan 11:25, le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan 6:40. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día, dice que, postrero. Qué tremendo. Y luego el apóstol Pablo dijo, pero si 1 Corintios 15:12, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es vuestra fe. Y entonces seríamos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos recibirán vida eterna. Jesús no solo enseñó la resurrección, sino que Él dijo que Él que resucitaría, como lo hizo al tercer día, cuando le dijo en Mateo 12:40, como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 ¿qué? Noches, hablando de su resurrección. Y bueno, como hemos leído en todo el libro de Marcos que hemos venido estudiando, capítulos anteriores, vez tras vez Jesucristo le dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén. Es necesario que los líderes religiosos pongan trampas contra mí, que yo vaya a la cruz, voy a ser golpeado por ellos, voy a ser menospreciado por ellos, pero tengo que morir en la cruz. Pero ¿voy a qué? A resucitar. Estos saduceos erraban en la palabra y erraban en el conocimiento del Señor. Jesucristo le dice, en primer lugar, allá no va a haber casamiento. Así de que si te quieres casar, cásate ahorita. Porque allá no.
Si tu mujer te maltrata, gózate y aguanta, porque allá... Si la esposa te maltrata, aguántate, porque mira, allá no va a haber casamiento. Amén. Igual el esposo, aguanta, porque allá no va a haber el matrimonio es una necesidad aquí, pero no es una necesidad esencial, ¿sabían? ¿Sabía que no es una necesidad esencial? Una necesidad esencial es la comida. Si no comes, te mueres. Pero si alguien no se casa, no se muere. A lo contrario, muchos dicen, no, estoy feliz, hermano, como una lombriz. De hecho, el apóstol Pablo dice que el matrimonio, aquellos que quieren servir en el ministerio, el matrimonio es como una... ¿cómo dice? El apóstol Pablo debe entender que el matrimonio, para aquellos que quieren servir completamente en el ministerio, puede ser una distracción o puede ser un estorbo, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dice que los que quieren servir en el ministerio, él recomienda que pues no se casen. Pero si por causa, ¿verdad?, de pecado y tantas cosas, entonces, pues tienes que casar, dice, cásate. Si es urgente, tienes necesidad, cásate. Pero si no, dice, está más libre para servir en la obra del Señor. ¿Sí me explico? O sea, me quiero dar a entender que el matrimonio, si aquí no es algo esencial, menos lo va a hacer allá cuando estemos cara a cara con el Señor. Amén. Así que te imaginas allá, si tu esposa te lastimaba o te hacía caritas ahí, o no tu esposa, allá gloria al Señor, porque va a ser tu hermana. Tu esposa va a ser tu hermano. Aquel cristiano que no pasabas va a ser tu hermano. Vamos a ser transformados con una capacidad de amar tremenda, tremenda. Todos vamos a ser transformados, nuestro cuerpo, mente, pensamiento, todos vamos a ser transformados, porque si no, no sería chiste yo estar en el cielo y preocupado por mi hijo, por mi hija, descarriado por esto y por aquel. ¿Qué vida sería ya? No, mi mente va a ser transformada y solo voy a estar alabando y glorificando al Señor, dándole toda la gloria al Señor, todas las honras para ti, Señor, y moviéndome a la velocidad de la luz, del viento, qué sé yo, de aquí para allá. Solo mi gozo es deleitarme en la presencia del Señor. Y no hay nada que la arpita tocando todo el día ahí enfadado o cansado, los colores de blanco y negro de angelitos así. No, aquello va a ser un paraíso, hermano. Inimaginable. Nos tronarían los fusibles si nos mostrara el Señor un poco de su gloria. Si ahorita yo no conozco todo el estado de Chihuahua ni Sinaloa, no conozco Denver, y voy ahí al río y me quiero volver loco ahí con las piedras, las cachorras, los animales ahí. ¿Verdad? Cuando viajas fuera a otros países dices, qué hermoso aquello. Mi hijo fue a Japón y venían ellos deslumbrados con los japoneses. Y yo me contagié porque dice, papá, yo pensaba que Estados Unidos es limpio. Dice, pero no, hombre, Japón es limpísimo. No hay basura, dice. Cuando vimos buscando basura y no hallamos. De verdad, dice que fueron a buscar basura y no lo hallaron. Hasta los hombres dicen, van bien peinados y todo, bien trajeados. En otra categoría. Andan en otro nivel. No, bueno, una descripción de algo que no viste. No, cuando mires eso en la presencia del Señor vas a decir, wow, lo que me estaba perdiendo. De lo que me estaba perdiendo. Por eso dice el cancito, amén, 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 amén. La palabra del Señor es siempre amén. Cuando veo tu palabra digo amén. ¿Y qué más? A la orden del Señor respondo amén, 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 amén. Yo voy a estar diciéndole, Señor, amén, sí, gloria a tu nombre, Señor. Y voy a traer juicio sobre esta nación, gloria a tu nombre, Señor. Y tu hijo el hereje, aquel que no quiso nada con Dios, aquel malagradecido que se alejó y no vino a Cristo, voy a traer juicio sobre él. Tú vas a decir, amén, Señor. Porque tu mente, tu pensamiento va a ser transformado y solo vas a decir, amén, Señor. A tu respuesta digo amén. A todo lo que tú dices yo digo, amén, Señor. Porque no va a haber sentimiento, no va a haber nada de esto que nos sostiene aquí. Solo voy a estar deleitándome con el Señor. Nada. Solo está, amén, amén. A tu palabra, sí, Señor.
Amén. Porque tus juicios son justos. Justos son tus juicios. Ni siquiera vas a pensar tú que tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Nada de eso, tú vas a estar allá gozándote con el Señor. Diciendo santo es tu nombre. Así de que allá ni se casarán, ni se darán ¿qué? En casamiento. Estaremos llenos de una perfección. Ay, tu suegra va a ser tu hermana. Tu suegra, tu hermana. Gloria a Dios. Por eso dice que van a haber llanto, ni tristeza, ni dolor. Todos tocados por el Señor. Y todos listos para participar, sí, eso sí, de una boda eterna. Las bodas del Cordero, de Cristo, con la iglesia. Esas son las bodas reales. Participando de las bodas del Cordero de Cristo con la iglesia. La respuesta fue certera. Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios, dice ¿qué? De vivos. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y ¿qué? Y de Jacob. Y es cierto, hermano, alábale, porque Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Ese día miraremos a aquellos que se nos adelantaron. A todos aquellos que dijeron, sí, Jesús. Porque la Biblia dice que todos aquellos que están en Cristo son salvos y reciben vida eterna. Pero aquellos que rechazaron a Cristo recibirán condenación por toda la eternidad. Irán a aquel lugar donde estará el lloro y el crujir, dice que, de dientes. Pero los que reciben a Cristo, dice, recibirán salvación y reciben, dice que, vida eterna, porque no hay condenación para los que están, dice que, en Cristo Jesús. No hay condenación para aquellos que siguen a Cristo Jesús. Pero no es suficiente oír hablar de Jesús. Pero no es suficiente estar en la iglesia. No es suficiente conocer de la palabra. Tienes que seguir a Jesús. Seguir, hermanos, ¿a quién? A Jesús. Porque un hombre le preguntó, Señor, ¿cuál es el mayor de los fariseos, de los mandamientos? Un fariseo, ahora sí, le preguntó Jesús, ¿cuál es el mayor de los mandamientos, el más grande? ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Acercando a uno de los escribas que le había oído disputar, sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el mayor de todos de los mandamientos? Jesús le respondió, el primero mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal, dice que, mandamiento. Y el segundo semejante, amar al Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otra fuera que de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, con todas las fuerzas, amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y qué, y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Le dijo el religioso. ¿Sabes cuál es uno de los más grandes mandamientos? Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo ¿qué? Tu corazón. Y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ah, ¿y los otros 8? ¿De qué se resumen qué? En esos dos. Ah, bien has dicho, Señor, porque, bien has dicho porque ahí están encerrados ¿qué? Los 10 mandamientos. Por eso le digo que es mejor obedecer a Dios que a los hombres, porque al hombre nunca lo vas a tener complacido, pero si obedeces a Dios estarás bien con las demás personas. Amén. Esos son los más grandes mandamientos. Dice, bien has dicho, Señor. Oh, qué sabiduría. Y cuando el Señor entendió esto, le dijo, pues no estás muy lejos del reino ¿qué? De los cielos. Cumple los mandamientos porque no estás muy lejos. No le dijo, ya estás. No le dijo, ya eres salvo. Le dijo, no estás muy lejos. Pero cumple ¿qué? Los mandamientos. No es suficiente ser cristiano.
No es suficiente venir a la iglesia, no es suficiente leer la Biblia, no. Tienes que seguir a quién, a Cristo Jesús. Cumplir ¿qué? Sus mandamientos. Pensando en el bautismo, uno de los mandamientos del Señor que tenemos en la iglesia es la comunión que tenemos los domingos y también el bautismo en agua. Para si alguien no se ha bautizado en agua, los invito para que participen de este mandamiento del Señor de bautizarte también. Para nosotros el bautismo es como cuando alguien no se quiere bautizar en la iglesia cristiana y que está siguiendo a Jesús. Se me figura como aquel muchacho que tiene 30 años de novio y le duele la cabeza, le tiembla el corazón para entregarle esta argolla a una mujer y decirle, ¿sabes qué? Ya me cansé de jugar, quiero que seas verdaderamente mi esposa, realmente te amo. Y le pone el anillo. Ese es un pacto. Así es el cristiano, que no toma una decisión, no quiere un compromiso con Cristo. Jesucristo le dijo, bien has dicho, estás muy cerca, pero te falta decirle, Señor, realmente quiero que seas tú mi Señor. Quiero seguirte. Pase lo que pase, mi vida te pertenece y servirte, como dice ahí, cuerpo, alma y ¿qué? Y espíritu, Señor Jesús. Ponte de pie. Gracias, Señor, te damos. Gracias porque nos tienes aquí hoy en tu casa. Gracias por salvarnos, porque el que cree en Cristo es nueva criatura. Porque soy el mediador entre Dios y los hombres y ese es Jesucristo. Y en Cristo encontramos salvación. En Cristo encontramos también la vida eterna, Señor.